de los errores que estás cometiendo es creer que el uso del formato del buyer persona es el que te va a ayudar a conocer al cliente, porque es obligatorio conocer al cliente. Pero ojo, hay mucho más allá de lo que dice ese simple formato. Por eso, en videos anteriores, te he insistido que para el cliente hay que analizar 4 dimensiones: dimensión cultural, dimensión emocional, dimensión operacional y dimensión económica. En la dimensión cultural está un secreto de una herramienta que generalmente no se habla de ella. Te voy a entregar los pasos de cómo debes utilizar esta herramienta para que llegues a comprender de una manera muy profunda cómo es ese cliente, con 4 elementos que no te pueden faltar en tu análisis de mercado, de tu análisis de cliente. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cuántos son? ¿Y qué es lo que desean? El primer paso es definir la identidad cultural de ese mercado. Identidad cultural quiere decir que te vas a meter de fondo en todos los rituales de compra y rituales de consumo que a lo largo del tiempo se ha ido constituyendo como una manera de ser de determinada población. Ahí lo que haces es analizar los códigos de referencia, cuáles son los rituales, costumbres de determinadas zonas. No importa que esté en una misma ciudad, cada barrio, cada sector, cada cuadra tiene una manera de comportarse diferente. Yo soy latinoamericano, pero también soy colombiano, pero también soy de Antioquia, pero también soy de Medellín, pero también vivo en la Floresta, pero también vivo en una unidad, pero también vivo en mi casa y pertenezco a mi familia. Cada uno de esos me genera capas de inconscientes colectivos que traen una gama de costumbres que me hacen ser el que soy yo, lo que constituye mi identidad. Dentro de esos elementos, entonces, hay una cantidad de signos, de símbolos y de significados que hacen que yo entienda mi mundo de determinada manera. Hay una cantidad de elementos que me dicen a mí que es aquello que es valioso, que es aquello que es bueno, que es aquello que me va a generar a mí bienestar. No es lo mismo para todas las personas. Las características personales, lo que se construye a lo largo de la vida, eso es Lacan, también ayuda a que toda esa gama de filtros que tenemos nos hagan únicos como personas. Sin embargo, hay algo muy interesante y es que como estructuras socioculturales se convierten en paradigmas, se convierten en inconscientes colectivos y por eso es realmente más sencillo de lo que se parece llegar a una segmentación por estructuras culturales. Por eso cuando ya llego ahí, el siguiente paso es construir un mapa de todos esos significados y de todos esos sentidos. Es necesario diferenciar lo que es un ritual de compra de lo que es un ritual de consumo. La señora va al supermercado, mira el jabón de baño, lo huele, lo palpa, mira de qué está hecho, las que son más curiosas e informadas, lo pone en la góndola de nuevo, da una vuelta y luego vuelve y lo coge. Eso cuando está haciendo una fase de exploración. El ritual de comprar un jabón. Pero ese mismo jabón es el que utiliza en el baño de su casa. Se levanta, a la hora que se levanta, tiene una manera de levantarse, de acomodarse, de prepararse, va al baño y dentro del baño hay 14 maneras de bañarse con un jabón. Y cada una de esas maneras desgasta el jabón de una manera diferente y hace sentir la piel de la persona de una manera diferente. Esa es la diferencia entre un ritual de compra y un ritual de consumo. Hay negocios donde la compra y el consumo se da ahí mismo. Entro a un restaurante, tengo una manera de comprar y tengo una manera de consumir. No todos son lo mismo. Ese ritual cambia dependiendo de los contextos. No es el mismo ritual cuando voy a comer comidas rápidas, no es el mismo ritual cuando entro a un restaurante que es de más categoría. Por supuesto, para averiguar esto, tengo que hacer un trabajo que en antropología se llama etnográfico. La antropología del consumo no es un área que haya tenido mucho estudio, que se haya profundizado mucho en ella. Sin embargo, hizo una alianza con otro concepto que se llama la psicología humanista y con ambos elementos se empieza a estudiar a profundidad lo que el cliente tiene en la cabeza. Por eso nosotros también lo llamamos marketing de profundidad. ¿Qué es el marketing de profundidad? Es conocer al cliente de fondo, en sus rituales de compra, sus rituales de consumo, qué es lo que piensa. Se hace un proceso de ingeniería inversa desde la mente del cliente. Pero para averiguar eso hay que aplicar entonces metodologías de investigación etnográfica. ¿Qué quiere decir?
A usted no se lo pueden contar. Usted tiene que ir y verlo con ojos de investigador. Ahí hay varios fenómenos que son interesantes. Hay un método de etnografía que es invisible, por decirlo de alguna manera, por llamarlo de alguna manera, y hay un método que se llama investigación participante, donde usted se involucra. Yo, por ejemplo, tuve que hacer un trabajo que lo tuve que repetir porque hice una investigación tradicional de mercados y me fracasó esa investigación, no porque estuviera mal hecha, sino porque las variables no se ajustaban a lo que era. Y tuve que hacer un trabajo de ir a las universidades para averiguar en el escenario universitario cuáles eran las costumbres del consumo del pantalón jean en Medellín. Los resultados fueron absolutamente diferentes, pero la información que arrojó esa investigación nos permitió el desarrollo de una nueva modalidad de producto en términos del jean, de una nueva manera de comunicar y de concebir el jean. Hasta ese momento era otra cosa. En la investigación participante, entonces yo me involucro con conocimiento y el investigado sabe que yo estoy ahí. Una variable que es necesario contemplar y es que el ojo del observador puede cambiar el resultado de lo que se está representando por parte del observado. Por eso hay que ser muy riguroso en la manera de cómo se levanta esta información, hay que ser muy científico. ¿Y qué es lo que tengo que hacer en ese proceso? Ver y escuchar, ver con conocimiento, escuchar con sentido. Eh, cuál es hacer un mapeo de cuáles son esos símbolos que ese nicho específico tiene como representación del bienestar y del éxito y de aquello que mejora su calidad de vida. Escuchar de fondo cuál es su conversación y qué hay detrás de esa conversación que esté articulada al producto. De verdad sería mucho más sencillo contratar y hacer un focus group, también mucho más costoso, pero la realidad es en la vida cotidiana de cada cliente, cómo ese cliente vive y articula ese producto o servicio a su ritual de vida. Cuando entendemos eso y cómo realmente funciona y qué es lo que hay en esa conversación y en ese desarrollo mental y cómo empezamos a ver en la práctica lo que son la pirámide de necesidades de Maslow, cómo se va materializando ante nuestros ojos, o las necesidades de las que habla McLeaf, empezamos a entender otra dimensión de los clientes y cómo esa simbología, ese simbolismo, todo eso nos habla y nos va permitiendo entender con una mirada qué es lo que ese cliente realmente piensa, siente, cree, dice y hace. Y en eso que dice y hace, cuáles son sus dolores, sus frustraciones, sus sueños, sus deseos, a qué aspira, qué limitaciones siente, porque a veces en esas limitaciones también hay oportunidades de negocios. Y ante todo, cómo articular esos productos y servicios a esa situación socioemocional, a eso que tienen por dentro, cómo se representa en un producto, en un servicio, cómo el acto de maquillarse tiene una representación, cómo ponerse una camisa o una camiseta tiene una representación. Cuando encontramos esa conexión entre esos factores psicológicos y esos factores culturales con las marcas, productos y servicios y encontramos que hay un entrelazamiento, ahí es donde realmente se da la antropología del consumo. Empezamos a encontrar variables que nos permiten identificar qué es aquello que realmente mueve al cliente a comprar y por qué se decide por una marca y no por otra. Y cuando se enamora de una marca, cuando es capaz de entregar todos sus esfuerzos y toda su emocionalidad a una marca. Cuando ya llegué hasta ahí, entonces ya tengo que convertir todo eso que encontré, toda esa información que encontré en arquetipos. Hay un proceso de neuronas espejo. Tengo que llegar y convertir esa información en productos, servicios, lenguaje de marca, narrativas poderosas. ¿Por qué creen que el storytelling se vuelve una herramienta tan poderosa? No por el hecho de contar historias, sino porque las historias conectan directamente a la emocionalidad de los sujetos y traspasan esa emocionalidad a un interior que es químico y que reacciona dependiendo de esa emocionalidad y que genera comportamientos que se vinculan a productos y servicios. Ya aquí entonces lo que he hecho es construir una personalidad de marca de producto y servicio que es exactamente igual a el buyer persona, el cliente
que yo estoy reconociendo, un cliente de carne y hueso, que conozco toda su historia y que está ávido de conectarse con aquello que le da respuestas a su vida. Y como se habrá dado cuenta, entonces es un fenómeno de construir un espejo. Ahí nosotros somos marqueteros, hacemos el espejo, y ese espejo tiene que ser literalmente igual a la persona a la cual le vamos a vender, que queremos que nos compre. Igual, ¿en qué sentidos? Eh, no solamente en lo visual, sino también en lo comunicacional. ¿Cuál es el lenguaje que utiliza? Sus expresiones, su emocionalidad. Debe conectar perfectamente. Y ahí es donde yo logro que mi producto o servicio se vuelva visceral en la vida de las personas y que inclusive mi marca se convierta en el sinónimo de la acción que realiza la persona. También lo interesante ahí es que no es solo una persona, sino que ahí es donde empieza a jugar el concepto del buyer persona como formato. Y es que esa una persona, entonces es representación de todo un segmento. Por eso es importante saber quiénes son, dónde están, cuántos son, qué desean. Eh, Cuando yo tengo esa información y logro convertir esto que es el buyer persona, que es algo etéreo, imaginario, y lo convierto en datos reales de personas reales de carne y hueso, ahí es donde todo empieza a funcionar, ahí es donde realmente se da el trabajo. Por eso yo debo aprender a construir comunicacionalmente los inconscientes colectivos que conectan con ese micro nicho, con ese segmento y que hacen que las palabras que yo le estoy diciendo sean exactamente igual a las que él está pensando. Eso moviliza a la gente y gente que puede tener algunas diferencias de forma, pero que en su fondo sociocultural y psicológico es muy similar. Los seres humanos no somos tan disímiles como creemos que somos. También en mi proceso de investigación tengo que ver quiénes de la competencia, marcas, productos y servicios, están conectando con ese cliente porque yo debo ocupar ese espacio en la mente de ese cliente. Ahí es donde realmente se dan las batallas que nosotros tenemos que jugar. Para eso es que hacemos todas estas cosas de conocer el cliente a fondo, utilizar realmente el buyer persona con fundamentos de antropología de consumo y psicología humanista. Por eso vamos donde el cliente, lo observamos, sabemos quiénes son, dónde están, cuántos son y qué desean. Y cuando ya llegamos hasta ahí, entonces realmente tenemos una acción de competencia seria que es capaz de transformar mercados. Y vamos a ganar si somos capaces de hacer esa interpretación de los códigos sociales, porque nos volvemos parte de su cultura. Y ahí es donde realmente está el meollo del asunto. Si no lo estoy haciendo o no lo venía haciendo como organización, tengo que aprovechar y reposicionar mi marca, producto o servicio como ese proveedor de sentido social, como ese proveedor de emocionalidad, porque al final eso es lo que conecta con la mentalidad de los clientes. Yo para eso tuve que haber diseñado unas propuestas de valor sólidas, absolutamente emocionales, pero operacionalmente que sea capaz de suplir en términos de las otras dos dimensiones, que son operacional y económica, lo que el cliente realmente está buscando. Le repito cuáles son: dimensión cultural, dimensión psicológica, dimensión operacional y dimensión económica. La dimensión operacional son todos aquellos pasos que los clientes tienen que ejecutar en su vida para lograr aquello que quieren, que desean o que necesitan. Eh, en la teoría del mercadeo se llaman los trabajos del cliente. Ese tipo de cosas nosotros la tenemos que tener en cuenta porque tenemos que tratar de suplir los pasos que ese cliente tiene que dar y hacer que sean más fáciles, rápidos o inclusive eliminarlos en la medida de lo posible. Y obviamente recordemos que nadie necesita lo que no conoce. Si ya he hecho todo esto, entonces tengo que comunicarlo y tengo que comunicarlo con sentido. Ese sentido me dice a mí es que un diseñador gráfico sin la formación cultural y psicológica no va a poder entender cómo poner en una pieza gráfica todo el simbolismo que conecta con la mente de ese cliente. Ese simbolismo, esa semiología, ese detalle que hace que el cliente se siente identificado como mirándose a un espejo. Eso no lo puede hacer cualquiera. Eso lo hace nuestra agencia porque llevamos muchos años trabajando en este tema. Eso lo hago yo en el diseño de estrategias porque llevo muchos años trabajando con antropología del consumo y con psicología humanista. Pero realmente cuando los de mercadeo solamente hablan de venta, se olvidan que es que todo esto detrás
que sí lo hacen las grandes compañías, porque he trabajado para ellos, lo aplican para que el cliente convierta una marca, convierta un producto en elementos de culto y sea el cliente el que tome la decisión de ir. Usted no va a encontrar nunca en la calle un vendedor tienda a tienda de Apple. Eso no va a suceder. No, no sucede porque Apple es una marca de culto. Lo mismo que de otros productos y servicios. Se vuelven aspiracionales y como se vuelven aspiracionales, esa marca no necesita una fuerza de ventas como tal, sino una fuerza de atención al servicio. Y lo que sí hacen es conectar a través de toda su comunicación con este simbolismo, con este conocimiento profundo del cliente, toda esa biología y emocionalidad. Que claro, usted dirá, no, es que hacer esto puede ser muy costoso. No, señor, no es costoso. Relativamente es mucho más barato de lo que usted se imagina. Lo que realmente tiene que hacer es que usted entrenar el ojo y tener el conocimiento profundo de lo que significan las cosas. Pero hay una metodología que realmente funciona y es el hecho de co-crear con los clientes. Co-crear le permite a usted involucrar a gente en procesos que son creativos de diseño y de mejora, pero que además se convierte en un centro de estudio para usted analizar lo que la gente cree, siente, piensa, dice y hace acerca de productos, servicios y marcas. El solo hecho de usted salir a la calle, el solo hecho de usted pararse en un supermercado, en la puerta de un almacén, en la puerta de una tienda y analizar los clientes que llegan, cómo compran, qué tipo de productos compran, para qué lo compran, ahí usted ya tiene una gran información. Por favor, olvídese del cliente imaginario. Sí use el formato de buyer persona, pero métale la información que realmente es. Y tenga en cuenta que usted no está vendiendo solo productos y servicios, usted está vendiendo identidad, usted está vendiendo autoestima, usted está vendiendo la capacidad de la gente para decir, yo soy, yo quiero, es que mírenme, que yo valgo. Ahí hay elementos que tenemos que aprender a mirar porque es parte de la construcción de nuestra sociedad, desde la historia antigua hasta nuestros días. Lo que la gente posee define mucho de cómo es su calidad de vida. Nosotros, el marketing está diseñado para facilitarle a la gente para que alcance su felicidad a través de productos y servicios que mejoran su calidad de vida. Si nosotros lo hacemos y lo hacemos estudiando a fondo a ese cliente, entonces ya tenemos un principio de realmente lo que es la estrategia de una organización. Acuérdense, no tenemos empresa, tenemos una identidad compartida con un mercado. Y si hay algo que no se le puede olvidar, es que la gente no es estática. La gente tiene procesos de evolución y de cambio constantes. Esos procesos de evolución y de cambio hacen que lo que ayer investigamos y no servía hoy esté cambiando. Por eso, la observación debe ser permanente, la mirada debe ser atenta a esa evolución del mercado, cómo los hechos históricos nos cambian, cómo los acontecimientos del pestel político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal cambian a la gente en su cotidianidad. Cada persona tiene su propio pestel y nosotros tenemos que estar pendientes, ir analizando, salir al mercado todos los días porque todos los días se da un cambio, estar pendiente de eso. No hay tecnología que reemplace la mirada analítica de una persona inmersa en el entorno. Todavía no es capaz. Todavía no hay una inteligencia artificial que sea capaz de hacer eso. Nosotros, que nos entrenamos como estrategas comerciales, estamos hechos para eso, para comprender. Y comprender, recoger esa información y materializarla en estrategias, productos, servicios, marcas, comunicación. Eso es lo que hacemos, eso es lo que le invito. Por eso no se quede solo con el formato de buyer persona, ni piense que el cliente que está diseñando ahí puede ser un cliente imaginario. Tiene que ser un cliente real, de carne y hueso. Si usted quiere saber más de este tema, lo invito a que entre en nuestro canal, se suscriba, que permanentemente vamos a estar dando más elementos sobre esto y puede entrar a nuestra web y adquirir el ebook que corresponde a este tema, que literalmente entonces se llama Marketing de Profundidad. Aquí le voy a dejar el enlace para que usted pueda adquirir el ebook y pueda comprender otra cantidad de elementos con los cuales usted puede entrenar su mirada para que su estrategia comercial sea realmente efectiva.